Hola, hola, bienvenidos a este experimento. Yo soy Jimena Pernas. Mi nombre es Laura Gutiérrez. Y pues hoy nos unimos aquí para platicar un poquito de la energía acuario a secas. A secas para los acualocos, las acualocas o toda la gente que tenga solo un ascendente o cualquier persona, como pueden ver ahí, que tenga, todos tenemos una zona acuario, ¿no? En nuestra carta. O podemos estar teniendo algún tipo de tránsito o revolución solar donde se esté como Manifestando manifestando esta la energía energía. acuario. Y bueno, yo creo que hay como pocos lugares, tanto a nivel de bibliografía como a nivel de videos, donde podamos entender una energía astrológica pura Claro. sin estar relacionándola con el sol, con la luna, con un tránsito o algo así, ¿no? Esencial, quiere decir acá mi pequeña Sagitario. Mi pequeña, ¿eh? Grande Sagitario. No. A ver, ¿qué es lo que podríamos empezar a decir de la energía acuario, ¿no? Porque al final es eso, la astrología es un lenguaje, ¿no? Sí. ¿Qué partes de nosotros o como lenguaje, qué significa acuario? Bueno, así para empezar, a mí Acuario me remite a compartir. Compartir, comunidad. Bueno, para los que no saben, los que son nuevos, los que son curiosos, pues obviamente la astrología está basada en muchísimas cosas, pero principalmente en los elementos, ¿no? Entonces tenemos fuego, aire, tierra y agua, y contrario a lo que mucha gente cree, Acuario no es un signo de agua. Es un signo de aire. Y el símbolo de Acuario son como unas onditas que parecieran agua a veces, pero en realidad son ¿qué? Ahí están, ¿Dónde ahí están? arriba. Pero no se ve. Ah, no se ve. Bueno, ¿son qué esas ondas? Son movimiento, ¿ok? Son oxigenación. A veces hay personas que hablan de electricidad, de que son electricidad, pero para mí en primera instancia son movimiento. Son movimiento, ondas electromagnéticas, tecnología. Es un signo de aire, ¿ok? Y el aire tiene que ver siempre con el intelecto, con el movimiento rápido. ¿Cuántos de ustedes han tenido 80 pensamientos aquí desde que empezó este video hasta ahorita? Versus las cosas que han dicho o las cosas que han hecho, ¿no? Esa es la velocidad que tiene el aire. Y Acuario es el tercer signo de aire. O sea, el que lleva el aire a su máxima expresión, porque es el tercer y último signo de aire. Es correcto. Y para la gente que no sepa, o sea, todos los signos tienen como, o todas las energías tienen como cualidades, ¿ok? Y una de las cosas que poco se habla de Acuario es que es un signo fijo, o sea, porque se tiende a creer que el aire es como, pues, es adaptable y es como, no sé, metes aire en un globo y se sale, es libre, tal. Pero hay signos como Acuario que si bien es de aire, que si bien es importante el conocimiento, el intelecto, la frase de Acuario es yo sé, les encanta saber, ellos vienen a fijar ideas, ¿ok? Acuarios de ideas muy fijas. Ok, pero llevándolo al signo, no a las personas Acuario. Entonces, es el signo de la fijación de ideas o del compromiso con las ideas, de tal forma que a veces este compromiso puede romper la realidad. ¿A qué me refiero Me con esto? encanta. Ok. Nadie comienza, por ejemplo, una revolución por comodidad, ¿ok? O por deseo. Porque imagínate que pasa una revolución, ¿no? De repente el pueblo se levanta en armas, de repente están las personas Hay una pensando, inconformidad con respecto a una realidad. pero va a haber una incomodidad, es a lo que voy, ¿no? O sea, gente probablemente vaya a morir, gente probablemente vaya a quedarse sin casa, o sea, van a pasar muchas cosas. Entonces, lo que lleva a la energía acuario a ser, por ejemplo, la energía de la revolución o la energía del cambio, es el compromiso tal con las ideas, es decir, la fijación de ideas, que entonces esto llega a romper la forma en la que la realidad está operando. Claro, y es, yo me tengo, Acuario, recordemos que al ser un signo de aire, al ser un signo fijo, es esa área, como bien lo dice Jimena, ¿no? En nuestra carta donde vamos a tener ideas muy fijas y vamos a hacer distintas las cosas, auténticas, distintas, se salen de la norma. No, esto es muy Uh importante -huh. hablar. Acuario se les conoce como los rebeldes del zodiaco, como la gente que quiere hacer las cosas completamente diferente, pero la energía pura de Acuario tiene que ver con ser auténtico, tiene que ver con decir, yo no resueno con esta idea que me están diciendo que las mujeres o los hombres deben de ser tal o cual cosa. Yo no resueno con esto, yo resueno o creo en tal o cual cosa, ¿no? Y esto me parece súper importante porque tú y yo lo hemos hablado mucho entre nosotras y también en nuestras respectivas plataformas, cómo esto que podemos estar leyendo como diferencia de Acuario en realidad tiene que ver con la autenticidad, ¿no? O sea, que en cuanto a
para que algo sea diferente tiene que tener un punto de comparación, o sea, tienes que tener un punto de comparación, Claro, ¿no? necesitas al otro, sí. Entonces tú no puedes ser diferente por esencia, ¿no? Eres Claro. diferente solamente en comparación con otros. Entonces, Pero ser auténtico. exactamente, ser auténtico, eso sí nace de cada uno de nosotros. Entonces, la energía acuario no es la que busca en realidad la diferencia, sino la autenticidad. Y de ahí, entonces, van apareciendo las diferencias que desde la más alta frecuencia de acuario pueden ser entonces enriquecedoras a una comunidad, a un grupo de personas, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a lo inicial, que fue que dijiste que hablemos de Acuario en lo esencial, y lo auténtico es esencial. Yo creo que lo que tiene que ver con Acuario tiene que ver con un yo esencial, con un yo auténtico, ¿sabes? Con esa parte de mí que conoce y que sabe, frase de Acuario, que hay otras posibilidades, que hay otras maneras de hacer las cosas. A mí me remite mucho a eso, ¿no? O sea, la cualidad de ser esencial y la cualidad de ser auténtico, que es intrínseca en el ser humano, porque no hay otra Jimena Perras como tú, sí, ni hay otra Laura Gutiérrez como yo. Esa es la belleza. Y Acuario dice, bueno, aquí todos caben. Jimena Pernas con todos sus colores, sabores, Laura Gutiérrez con todos sus colores, sabores, y hay un espacio, que eso es mucho lo que creo que tú haces en tu día a día, generar un espacio donde todo quepa y que no tenga que ser igual. Y a partir de aquí, Acuario también puede ser entendido como el signo de los amigos, por ejemplo, ¿no? Porque los amigos son estas personas con las que pues la vida nos bendice, que no tienen muchas veces nuestro mismo background, que no piensan igual que nosotros, pero con quienes decidimos compartir la vida, precisamente porque la enriquecen, ¿no? O sea, no es que seamos iguales. Eso, sí, creo que se confunde mucho la energía Piscis, que donde en Piscis dice todos somos uno, y desde un lugar muy profundo también, pero Acuario no es que todos seamos uno, es que todos tenemos, por ejemplo, si no los mismos ideales, pero por lo menos hay algo que compartimos y que nos une, y que no necesariamente habla de intimidad emocional. Ojo con eso, ¿eh? Cosas que me están viniendo como ya para comenzar a hacer interactuar a Acuario con otros signos. Hace rato que estabas hablando de la autenticidad y esto esencial. Aquí estaba como viendo el diálogo de Leo con Acuario, ¿no? Leo, para quienes no sepan, es el signo opuesto complementario de Acuario. Entonces, todos los signos tienen un opuesto complementario y están en un diálogo, ¿no? O sea, son como las dos caras de la misma moneda que se necesitan, ¿no? Entonces, si yo pienso en un signo que se remita, o sea, o que parta de la esencia del corazón, ese es Leo, ¿no? Claro. Pero es que esto es lo que posibilita después Acuario con su diferencia, con la capacidad entonces de que habrá, no, que habrá, que hayamos muchos, hayamos muchos, ya. hayamos muchos. Del verbo hallar, entendido. No, de haber. Chipet, estamos muy mal. Del verbo de que hayamos muchos, te estás incluyendo, ya entendí. O sea, que hayamos muchos, por ejemplo, operando desde este fuego del corazón leonino, pero en una comunidad acuariana, ¿no? O en una suma, ¿no? En una red acuariana. Para los que no sepan, este es el binomio Géminis. Perdón, Géminis, estamos bien el día de hoy. Géminis Sagitario. ¿A qué voy? Lo que yo siento que estás diciendo que me parece bellísimo de Leo Acuario, para empezar, Leo un signo de fuego, ¿sí? Y Acuario un signo de aire. El aire alimenta el fuego, por eso son opuestos complementarios. Leo dice, yo quiero el corazón, yo soy el centro o sea, mi chispa, mi brillo auténtico es digno de ser visto y soy este sol que emana. Y Acuario es como, sí, no eres tan importante, somos más importantes y todos nos unimos y todos estamos juntos, pero no hay un yo sin un nosotros y viceversa. Entonces, partiendo de esto que acabas de decir, creo que a partir del brillo del corazón, que ese sería Leo, yo puedo aportarle algo a un grupo de personas a partir de ser quien soy, ¿ok? Y ese es el eje, porque a mí yo siempre pongo este ejemplo, o sea, ¿qué sería Leo y qué sería Acuario? Leo es el cantante y Acuario es la gente que va al concierto, ¿ok? Pero un artista donde o sea, sí expresa su música y tal, pero no tenga cómo tocar más corazones, esa es la energía Acuario, ¿no? O sea, es como a partir de mi brillo ocupo o genero un puente
puedo inspirar a más de uno y no Sí. solo eso, me puedo unir y me doy cuenta que no soy tan importante, sino lo que provoco y lo que provocamos todos juntos. Ese es Acuario. Y este ejemplo que está dando me encanta porque cuando yo uso este mismo ejemplo, digo, si se fijan bien o si nos fijamos bien, Leo y Acuario son dos signos que cuando están operando como en su mejor frecuencia, nunca se quedan con lo mínimo indispensable, ¿ok? Porque un bailarín, por ejemplo, puede salir a realizar una rutina, ¿me entiendes? O sea, hacer una danza y punto, ¿no? Pero eso no es lo que mueve, ¿no? Eso no es lo que tú vas a ver cuando ves el ballet o cuando ves a un artista o cuando ves una obra de teatro, ¿no? O sea, lo que se necesita es ese punch extra, ¿no? Y el público podría bien decir, pues yo ya vine a ver a este, pagué el boleto, no tengo por qué dar más. Y sin embargo, lo que, o sea, lo que resulta de si ese se está entregando desde el corazón es que el público se derrite en aplausos, ¿no? También da de vuelta y entonces creo que eso, o sea, ese artista dándolo todo y ese público reconociendo y, o sea, ¿sabe? Reconociendo y aplaudiendo eso, ese es el extra de, no sé cómo decirlo, como de implicación que yo veo en Leo y en Acuario, que es como no se trata, ninguno de estos signos se trata de simplemente estar o dar lo que hay que dar y punto. No, de ir más allá, la imagen que me vino a mí es como un corazón encendiendo a todos los corazones a partir de algo que es la expresión de lo que yo quiero, Leo, y se va a lo que yo sé, ¿ok? Que ese es Acuario. Ahora, aquí también me lleva otra cosa, ¿no? Hablando ya un poquito más, ¿qué? ¿Queremos entrar a lo técnico o pues de lo que es Acuario? Yo quería regresar, o sea, ahorita vamos a lo técnico, pero quería regresar como estas diferencias entre, que para mí son importantes, entre Acuario y Libra y Acuario y Cáncer, o sea, en cuanto a la diferencia entre comunidad y familia o intimidad emocional y Claro, capacidad porque de se puede tender a colaboración. confundir, Sí, claro. y luego también entre las personas con las que comparto y las personas que me definen, ¿no? O sea, entre Acuario y Libra, que creo que son cosas distintas. Claro, a ver, Acuario es el signo de los grupos, como ya lo dijimos, que, o sea, es el signo que representa a un grupo de personas, a la humanidad, que está reunida porque tiene alguna meta o algún interés en común. Y eso no me tiene que hacer ni íntima tuya, ni que seamos mejores amigos, ni que me vaya a casar contigo, ni que vaya yo a querer tener algo mucho más profundo. Simplemente estamos todos aquí porque nos encanta un concierto de fulano o de sutano, ¿no? Esa es, la energía Acuario habla mucho de eso, de cómo nos podemos unir por un interés común sin tener que llegar a una intimidad emocional, por decirlo, sin que haya un intercambio así brutal, que esto me lleva a la diferencia que tiene con Libra, que Libra todo el mundo lo romantiza, que es un signo... La diferencia anterior nada más era entre Acuario y Cáncer, ¿no? Porque Cáncer es el signo de la familia. Entonces, estamos hablando de dos grupos de pertenencia diferentes, ¿no? O sea, una cosa es este grupo con el que yo comparto una raíz y donde hay una intimidad y donde entonces hay un sostenimiento y donde... hay una pertenencia intrínseca. Y otra cosa es... Donde yo elijo pertenecer. Exactamente, donde yo elijo pertenecer y donde compartimos, pero con cierta distancia, ¿no? Porque Acuario precisamente al ser un signo mental mantiene una determinada distancia, Ay, ¿no? es que me llevas al mito a los 12 trabajos de Hércules, pero no nos queremos ir para allá. Regresemos con qué, con esto es diferencia principal de Acuario y de Cáncer. Uno es lo que Cáncer rige la familia, las raíces, la raíz de mi árbol, o sea, algo que yo elegí, pero de manera intrínseca, ¿no? Es que porque, por ejemplo, a veces, sobre todo actualmente, nos encontramos con familias elegidas, ¿no? O sea, con que tal vez estamos teniendo roomies o viviendo de una determinada manera que personas con las que no nacimos cerca, pues, o sea, que no estamos entrelazados a nivel de ADN, si elegimos pertenecer. Y entonces yo sí me abro a la posibilidad de esta familia elegida, pero que al final, al entrelazarnos tanto, sí estamos compartiendo un destino, sí estamos sosteniéndonos, ¿no? Sí estamos relacionándonos a un nivel mucho más profundo, mientras la energía Acuario mantiene distancias, ¿no? O sea, mientras la energía Acuario hace posible una convivencia común, más no una intimidad. Eso es muy interesante. Entonces, principal diferencia de Acuario y Cáncer es justo la intimidad emocional, ¿correcto? No porque Acuario no esté implicado en los grupos y demás, al contrario, Acuario para mí es uno de los
de las energías más humanas y más sensibles a lo que le pasa a la humanidad en realidad, pero como colectivo, como grupo, como qué está pasando en el mundo y por qué, porque los derechos son esto, porque tal, va más por ese tema. Y cáncer es un tema más de te cuido, te papacho, perteneces, eres parte de la familia, porque eres un Rodríguez, o porque este tipo de frases, ¿no? De hecho, hay una frase relacionada con esto que yo amo profundamente y que relaciono con Acuario, que tú me vas a decir de quién es porque yo nunca me acuerdo de quién es. Es esta frase que Ah, dice caray. algo así como, no comparto lo que tú piensas, pero voy a defender con mi Voltaire, vida que tengas derecho a decirlo o a pensarlo, ¿no? O sea, es que ni Voltaire. siquiera tenemos que estar de acuerdo, pero para Acuario lo más importante es que tengamos la posibilidad de expresarnos en nuestra autenticidad, cada uno de nosotros, ¿no? Y que hay un espacio para ello. Sí. Y si no lo hay, lo genera, ¿eh? O sea, esa es la cosa hermosa de lo acuariano, que yo siempre he dicho, en un cuarto acuariano puede haber un científico, puede haber un místico, puede haber un militar. Dime otra cosa acuariana. Eh, Puede estar la Madre Teresa de Calcuta, yo qué sé. Puede estar, o sea, caben todos y siempre se va a generar ese espacio a lo que es distinto, a lo que pueda aportar algo. Recordemos que un poco esto que dices que Acuario es más mental, que es más de fuera, me lleva al mito, ¿no? Bueno, hay muchos mitos, pero el mito te lo dejo a ti, el de Ganímedes, porque O el de Prometeo también. Sagitarius, el de Prometeo te los dejo a ti, yo hablaré de los 12 trabajos de Hércules. ¿No? Quien no los conoce, hay 12 trabajos de Hércules asociados a los 12 signos. Y el trabajo de Hércules que está asociado al signo de Acuario es cuando mandan a Hércules a limpiar un establo. Pues, se los voy a dar en versión Géminis, o sea, versión cortita, pero mandan a limpiar un establo que estaba lleno de estiércol, lleno completamente de estiércol y obviamente y lo tenían que hacer en un día. Obviamente eso era imposible. Sobre todo como labor manual, o sea, como algo que si yo intento hacer a partir de las posibilidades de mi cuerpo, de mi energía y de mi tiempo, no voy a lograr. Esto me es muy importante, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene que ver con el rey Augías, básicamente, que no había limpiado sus establos en casi 30 años, nada más. Y Fushi, Fushi. Y manda a Hércules a decir, bueno, te quieres redimir con todas estas cosas, pues límpialo, ¿no? En un día. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en un día no hay manera, tal cantidad de estiércol y tal quisiera. Y a mí me fascina porque aquí es donde nos damos cuenta de lo que posibilita Acuario. ¿Qué es lo que hace? Se sienta a observar qué hay alrededor del establo. O sea, se tiene que alejar, digamos, hacer un zoom out del espacio donde se encuentra, porque si se queda viendo el estiércol y se queda viendo, lo único que ve es imposibilidad. Se tiene que alejar. Y a la hora de alejarse, se da cuenta que hay dos ríos que cruzan por ahí. Hay dos ríos que están y que lo único que tiene que hacer para que pueda realizar ese trabajo es redirigir el cauce de esos dos ríos. Y esto a mí me parece súper profundo porque no se mete a limpiar de tipo yo puedo y yo hago y meto pala y saco pala y yo voy a poder. No, él utiliza la fuerza de la naturaleza y la estructura de la naturaleza y el intelecto para decir con el mínimo esfuerzo cómo puedo generar un bien mayor. Y lo único que a veces tiene que hacer uno es generar una dirección contraria a la inercia que hay, la inercia social, la inercia del agua. ¿Y qué hizo? Cambió los diques. Entonces, el cauce de esos dos ríos limpiaron esos establos por el simple hecho de ser ríos. Lo único que hizo fue redirigir, cambiar la dirección. Es muy importante porque utiliza la tecnología también. Eso es una tecnología, una forma, luego se estudió técnica, un estudio distinto, una forma distinta de hacer las cosas y es muy original, es creativa, pero también tiene que ver con tener la cabeza fría, con estar alejado, con tener una visión panorámica de algo, Abarcativa. abarcativa. Porque si está inmerso con el olor, con todo, pues no puede tomar grandes decisiones. Y es así como limpia el agua, el estiércol de estos establos, ¿no? Y me parece súper profundo, porque, que dígalo, veo tu dedito, No, no, no. veo su dedito jupiteriano. Y nada, o sea, para mí me gusta mucho explicar Acuario con esta energía porque es interesante cómo a veces no tenemos, o Acuario no tiene que romper el sistema.
más bien tiene que utilizar los peldaños del sistema de lo que está ahí puesto para redirigirlo y cambiarlo. Y esto es una energía crucial de Acuario. Esto me encanta y quiero de aquí retomar también para eventualmente ir al otro mito, pero una de las, cuando estábamos hablando de la forma de relacionarse de Acuario, Acuario es uno de los dos signos, voy a decir, que más reivindican la libertad, ¿no? El derecho a la autonomía. Y este derecho a la autonomía para mí tiene que ver con su capacidad de mirar desde lejos, ¿no? Entonces, el tema de la comunidad, lejos de lo que muchas veces se nos ha planteado, tiene que ver con entender cuál es la distancia que tenemos que mantener con las personas para que la comunidad sea posible y entonces no entremos en una situación de codependencia, ¿ok? Uy, Esto, o sea, claro. ¿sí? Entonces, entender la posibilidad de la interdependencia, pero no de la codependencia y cómo la acción del otro no me define ni me implica, ¿ok? O sea, yo insisto con Acuario como un signo que sabe medir muy bien las distancias para mantener entonces la posibilidad de lo común sin que se vea implicada no sé, la libertad personal, la autonomía, la esencialidad, la autenticidad, o sea, Y creo que aunando esto, y regresando un poquito, pero tomando esto que estás diciendo, que la intimidad, que no se vea, creo que en un nivel como súper metafórico, que el agua de los ríos haya limpiado ese estiércol, puede representar también como el agua de lo distinto, las ideas distintas, puede limpiar los prejuicios de lo que es una relación normal, de lo que debería de ser que tú y yo sí. estemos haciendo tal o cual, o de que si yo me caso contigo, entonces ya sé por vida y tu libertad está comprobada. O sea, todos estos prejuicios que se vuelven estiércol y que no pasa nada, las cuestiones escatológicas se pueden utilizar como abono también, pero creo que Acuario viene a hacer mucho eso, ¿no? A decirte, oye, en su energía más elevada, Sí, cabe claro. recalcar. No porque no se haya hecho así, quiere decir que no sea posible hacerlo, Y no ¿no? porque esté abriendo esta posibilidad quiere decir que estoy condenado a ser el rarito todo el tiempo. O sea, no, es que muchas veces pasa eso. O sea, imagínense ustedes cuando habían caballos, güey. O sea, y que algún loco dijo, algún día habrá pájaros que vuelen, ¿no? Claro. Y de Es, repente, aviación. y es que en este sentido Acuario es el signo de la imaginación también, ¿no? Y quiero remitirme a que todo lo que existe primero fue una idea en la mente de alguien que tuvo la capacidad de llegar a la materialización, ¿no? Entonces, los celulares, los aviones, pero, o sea, ok, esta es tecnología muy evidente, pero las puertas, ¿no? O sea, no Claro, nacimos con puertas, ¿no? O no completamente. nacimos con cucharas, o sea, ¿A quién se le ocurrió, güey? ¿a quién se Claro. le ocurrió? Alguien pensó algo que no existía, lo puso en la materia y entonces ahora todos podemos tener esto sobre la mesa. Y aquí va mi siguiente punto con Acuario, porque yo siempre traigo un diálogo muy profundo entre Sagitario y Acuario, porque me cuesta mucho Diferenciarlos. diferenciarlos, ¿no? Y Pero digo, cuéntales por qué, porque eso no es... bueno, en mi carta están muy entrelazados estos dos, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar astrología y yo decía, pero es que aquí está diciendo, leía Acuario y decía, y leía Sagitario y decía, aquí dice la misma cosa, hasta que uno de mis maestros me dijo, tú no entiendes la diferencia porque no puedes, ¿no? Entonces tuve que construir esa capacidad como artificial, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me gusta para diferenciarlos tiene que ver con los símbolos, ¿ok? Entonces, Sagitario es un centauro que tiene una flecha que apunta hacia arriba, ¿ok? Y Acuario está representado por un ser humano que tiene un cántaro de agua que apunta hacia abajo, ¿no? Entonces, Sagitario mira hacia arriba, ¿ok? Después me imagino algo así como que Capricornio alcanza esa altura y entonces Acuario es el que dice, ok, ahora que la alcanzamos vamos a devolverla hacia abajo, ¿no? O sea, vamos a nutrir con esto, Claro, vamos a o vertir sea, el agua de la sabiduría ya. después de haber buscado una idea divina, haberla materializado y haberla Entonces, bajado, ¿no? Para que ayude a más de una persona. entonces quiero mencionar rápidamente tres, iba a decir mitos, pero no son mitos todos, que simbolizan estas figuras que traen algo de arriba hacia abajo, ¿no? Que son como muy acuarianas. La primera es Moisés con las tablas de la ley, que entonces llega a dar, o sea, él sube a la montaña, él llega a algo y después él baja con esas tablas, Claro. ¿no? Creo que ahí podemos ver algo de lo acuariano, ¿no? Otra, Zaratustra de Nietzsche, esta es la parte que digo, bueno, esto tal vez no es un mito, pero tal vez sí, ¿ok? Yo creo que todo es un mito. Entonces, el Zaratustra de Nietzsche sube a la montaña y un día
se siente saciado, se siente lleno, siente que tiene que vaciarse en o sea, literalmente vaciar una copa, lo dice, ¿no? O sea, Mm. lo dice en las primeras páginas del libro, y entonces es que baja a ofrendarse a la humanidad, ¿no? Para a decir esto que tiene que decir, que va a romper la inercia con la que la humanidad se viene moviendo. Y el otro es el mito de Prometeo, ¿ok? Entonces, también para hacerlo muy geminiano, pues básicamente Prometeo le roba a los dioses el fuego, ¿ok? Que es una de las herramientas que los dioses usan para mantener a la humanidad pues a raya, ¿no? Y se los da a todos para que todos lo tengan. Y entonces bueno, Zeus se enoja porque a Zeus no le gusta que su Que le estén autoridad, cambiando la que le jugada. estén cambiando la jugada, y entonces esto le gana a Prometeo un castigo, y Prometeo sabe que esto le va a generar probablemente la ira de Zeus y la va a poner en su contra, y de todos modos considera que es que lo vale, ¿no? O sea, que hacer este gesto lo vale. Claro, que es un poco, no un poco, mucho muy como la idea esta de vertir una idea nueva, algo que pueda depurar, que pueda limpiar lo que ya está oxidado, digamos, las estructuras que ya no van, que ese es Acuario, ¿no? O sea, Prometeus, pues me la juego, ¿no? O sea, Acuario es su energía más, como, que diríamos, son los que planean la revolución, volver a evolucionarlo, como lo decías al principio, ¿no? Es la gente que dice, es que yo como entiendo a Sagitario, espérate un poco hablando de esto, es que Sagitario busca la libertad, o más bien quiere como su libertad es, no es negociable, Es pero intrínseca. es intrínseca, pero como yo veo Acuario, es que busca la Liberación, liberación, sí, que es yo también lo veo completamente así. distinto, ¿ok? O sea, para mí la liberación es esta imagen donde hay dos manos que rompen cadenas, ¿no? Y aquí, esto es bellísimo porque aquí vemos la concatenación. Si no hubiera habido antes un elemento que hubiera dicho, a ver, espérate, yo soy libre y a partir de esta voy a generar o voy a hacer una experiencia a partir de mi libertad y luego Ujú. llevarla a su máxima expresión en Capricornio, entonces no podría entonces romper las cadenas después, ¿no? Claro, y sí, Capricornio, que es el signo que le antecede a Acuario, que es un signo de tierra que rige las cimas, la punta de las montañas. ¿Qué es lo que hace Acuario estando en la cima de la montaña? Dice, señores, esto llegó hasta aquí y ya está, ahí hay más cosas, ¿no? También en ese sentido puedo ver cómo Acuario y Sagitario, en tanto quieren expandir horizontes de diferente manera, pueden ver más allá de lo que está establecido. Y aquí me gusta mucho, lo voy a hacer, porque acá arriba está Capricornio en el lugar, o sea, allá en el lugar más arriba, Ujú. flanqueado por Sagitario y Acuario, ¿no? Cañón. Y bueno, esta imagen me gusta mucho, ¿no? O sea, Sagitario el que apunta, Capricornio Claro. el que llega, y entonces Acuario El que mejora eso que apuntaron, lo que se... que lo mejora o que lo hace común, ¿sabes? Que lo regala a la humanidad. Hay para mí una belleza en Acuario muy profunda que tiene que ver con el estoy dispuesto a incomodarme un poco o mucho en favor de todos, ¿ok? Es que tenemos que entender que son idealistas los Acuarios. O Sí, sea, Acuario en tanto fijan ideas, tienen esta parte de las utopías, ¿no? Acuario en realidad es el signo de la es el utopía. signo de la utopía, ¿no? Acuérdense que utopo significa lo que no tiene lugar, pero entonces Acuario es el que le va a construir ese lugar. Y aquí quiero traer la frase de Pepe Mujica que decía que él estaba al servicio de un poco de utopía. Ay, me encanta. Y también el que se le atribuye a Galeano, que no es Galeano, ojo, es alguien más del cual Galeano escuchó, Eduardo Galeano, pero él decía que las utopías no servían para un carajo, pero servían para caminar, para eso servían. ¡Wow! A ver, versión geminiana, pero decía, las utopías no sirven para nada, pero sirven para eso, para caminar. Y ponía el ejemplo de un horizonte, es lo quieres alcanzar y nunca lo vas a alcanzar, pero sirve para moverse, sirve para caminar. Y creo que en época como la que estamos, donde se requiere un cambio, una transición de sistema, porque ya vimos lo mejor, lo peor y lo excelente,
y lo no tan bueno de todo lo que implicaba, pues lo que se dice el capitalismo, el que el valor estuviera en la tierra, donde la humanidad encontraba cierto valor en la materia, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos transicionando a donde lo importante va a ser las ideas y las ideas en red, ¿no? Donde lo importante será con esta energía acuariana que la vamos a ver como nunca. Si quieres ser, no sé, un dato más en el algoritmo, si quieres generar un algoritmo siendo quien eres, ¿no? Y aquí quiero poner entonces la imaginación como la cualidad suprema de Acuario para mí, que tiene que ver con, según Kant, la imaginación es la facultad de orden de la razón, o sea, de dar un orden o reordenar, ¿ok? Y diferenciar imaginación de fantasía, porque la imaginación es como un coloso de Rodas que tiene un pie puesto aquí y un pie puesto allá, allá llámese el futuro, allá llámese lo que no existe, allá llámese otras cosas, pero un pie puesto acá, porque entonces la imaginación es lo que posibilita que haya manifestaciones otras en la realidad, ¿ok? Y la fantasía tiene que ver con cosas que nunca van a ser y que de todos modos son necesarias por sus cosas que otro día que hablemos de energía Piscis hablamos de fantasía. Me parece hermoso lo que dices y me recuerda, alguna vez tomé un taller con Guillermo Arriaga de guionismo y él decía que estaban buscando para la de Amores Perros y tal, una película mexicana, tenía no sé cuántos días de grabación y bla, 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 y necesitaba y quería un edificio que tuviera, o sea, que lo imaginaba, un edificio que tuviera, que estuviera abandonado, que en la parte de arriba tuviera una alberca, ta, 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 y que cuando le dijo al currículum le dijo así de tú estás loco, o sea, tenemos Spantier. Y que al final encontraron el lugar y demás. Esto un poco apoyando lo que dices de la imaginación, porque la imaginación creo que tiene la capacidad posibilitadora de materialización. ¿Ok? La fantasía es creer que existe una quimera, la cual es importante y tendrá su función. Sí, sí, sí. Pero la imaginación es esta facultad que tenemos de jalar para mí de esta sabiduría innata, de esta nube que tenemos como seres humanos, que tenemos la biblioteca universal, muchos le dicen en la caja, no me importa, la biblioteca que está ahí atrás, la nube. Cuando nosotros imaginamos es como si jaláramos un archivo para después empezar a materializarlo. O sea, para mí es el contacto con la parte más tecnológica divina que tiene el ser humano. Para mí eso es Acuario. De acuerdo. Entonces, me bueno, encanta un poco bueno, breve. eso, la capacidad tecnológica divina y cómo cada uno de nosotros podría ser ese artífice, en el mejor de los sentidos de la palabra artífice, para su vida y entonces en torno a esto ver cómo podemos sumar, no cómo podemos destruir, ¿no? Claro, ¿cómo podemos sumar y cómo podemos beneficiar a más de uno? Siempre pongo el ejemplo leve, ¿no? O sea, uno es que yo te traiga el agua, un vasito con agua, en una población que no hay, por decirlo antes. La otra es que yo te diga que hay un río, entonces empieza a decirle a todo el mundo y todos a cierta hora vayamos a ese río por agua. Y la otra es que poco a poco todos construyamos un molino, ¿no? Y después sigue y sigue y sigue, pero es un poco las etapas acuarianas que Acuario recuerda y entiende el poder de la red, el poder de la tribu, ¿sí? Y de la tribu entendiendo como donde todos colaboramos para un bien común. Y aquí quiero comenzar a concluir desde Acuario, creo que desde su conciencia de la diferencia puede ser un signo muy, no me gusta la palabra tolerancia, pero la voy a usar a falta de otra, de si entiendo la parte de mí que es auténtica y que tal vez no es exactamente igual a ti, entonces también tengo la capacidad de respetar y apoyar la parte de ti que es esencial y que tal vez no va conmigo, ¿no? O sea... no, y lo que estás diciendo es hermoso, porque es el paso a Piscis, es donde todos somos uno, a partir de... Pero entonces, una forma para mí de ejercitar la energía, ¿cuál es darnos este proceso de liberación, de dar este proceso de liberación a nuestra esencia, pero también ofrendárselo a los demás? No esperar que todos entonces sigan comportándose de una determinada forma, cumpliendo nuestras expectativas y más bien ver qué sí tenemos en común para seguir caminando, haciendo, colaborando. Como yo lo veo, y esta es una visión muy Uranus, Uranus es el cielo, el planeta que rige Acuario, pero como yo lo veo es, hay tantas estrellas y tienen brillos tan distintos y tienen edades tan distintas y tienen formas, y, tienen composiciones tan distintas, pero la humanidad
siempre y desde antes de que existiera Waze, GPS, etcétera, se ha guiado por el cielo estrellado y no es una estrella, son un grupo de estrellas. Y eso es lo que ha guiado a la humanidad desde antes, desde siempre y desde ahora, en las noches más oscuras. El conjunto de estrellas y las diferencias que existen, ¿no? Y creo que apoyando lo que dices, Acuario entiende y reconoce que tal vez su brillo es amarillo y titila exóticamente, pero que ahí hay otra cosa que está como que entre roja, no titila porque es un planeta, pero dice, bueno, también funciona, a ver, ven para acá, hagamos Sí, algo. ¿tú qué onda? ¿Quién eres? Y de pronto nos juntamos y hacemos constelaciones y se ilumina el cielo de la conciencia, el cielo de la humanidad, que también para mí la astrología es bellísima porque justo está regida por el signo de Acuario. Pretende vertir o verter estas aguas, verter o vertir, disculpen, pretende derramar esas aguas sobre la humanidad y eso, iluminarnos, ¿no? Iluminarnos con nuestras diferencias, aceptándolas, integrándolas y además ver qué puedo emular y qué puede servir para la mayor parte, pues, del colectivo, de la gente. Entonces, bueno, Acuario, su frase yo sé, su cualidad es que es fijo, fija ideas, es de aire, el planeta que lo rige es Urano, un poco haciendo la versión ejecutiva de Acuario, y dígalo, Verter, ¿vieron? Sagitario le enseña a Géminis, a mí me encanta. Y bueno, Y Acuario, la tecnología nos lo posibilita a todos. No, y todos tenemos una parte acuariana en nuestra carta, una parte donde se nos invita a ser radicalmente auténticos. Radicalmente auténticos, saber discernir, ¿ok? Saber discernir. Acuérdense que si Acuario es la autenticidad y entonces la capacidad de unirnos en red, aparte de la autenticidad, entonces Acuario no tendría por qué significar pensamiento de manada, no tendría por qué... sí, la versión Minion que yo le digo. La versión Minion de Acuario, entonces pues... Esa es la sombra de Acuario. Sí. Cuando yo me vuelvo te pego, y todos te pegan, y es, pero ¿quién hizo esto? Porque es solo por la inercia del colectivo. Acuario dice, yo sé. Acuario se hace las grandes preguntas también, ¿no? O sea, para decir, bueno, ¿y esto que está tangibilizado, puesto aquí, a qué sirve o a quién sirve o qué propósito tiene o qué ideal maneja? ¿Y esto a futuro qué? Acuario es el signo más futurista de todos, ¿no? También eso es importante. Sí. Entonces, bueno, pues esto fue una charla, ¿sí? Sobre la energía Acuario, de parte de dos astrólogas intensas. Sí, intensas y amantes del lenguaje del cielo. Y bueno, pues esperamos que les sea útil, esperamos que les despierte curiosidad y preguntas y pues... Un poco aterrizando como empezó esto, disculpen, pero es como si tú tienes un ascendente Acuario esta revolución, si tú tienes algo acuariano esta revolución solar o en tu cumpleaños o algo muy marcado o algún tránsito o lo que sea, a lo que se te está invitando a que seas quien eres, a que seas auténtico, a que pongas allá afuera, porque a veces solo necesitamos recordar la belleza que existe y la utilidad que existe en la autenticidad radical para así que se enciendan más y más estrellas y entonces formar constelaciones y encender el cielo de la humanidad. Así que recuerden esto, si tienen esto, se les invita a ser auténticos, a ser diferentes, pero a romper sus cárceles mentales. Abrirse, ¿no? Y acuérdense que quién sostiene Acuario, o sea, el quién corazón. Está al otro lado, Leo, que es el corazón, ¿ok? Entonces, pues, mientras la energía Leo esté integrada en la energía Acuario, entonces todo va a estar bien. Se encienden muchos corazones. Muchos corazones. Gracias. Gracias, Jimena. Jimena Pernas, muchas gracias. Laura, un gustazo. Adiós.